Era domingo, y una niña dijo en voz baja que su padre no estaba en el cielo. Los bancos olían a cera y humedad, las velas temblaban lanzando reflejos amarronados sobre el mármol, y un murmullo del órgano quedaba suspendido como una promesa rota. El sacerdote lo notó de inmediato. El padre Mateo, hombre de sotana y costumbre, se quedó con la mano sobre el libro de misas sintiendo un nudo que no supo explicar. Tenía años dedicados a confesar pecados ajenos y a escuchar plegarias, pero aquella voz infantil rompía algo que no estaba en sus letanías. La niña se sentaba junto a su madre en el tercer banco, con las manos pegadas al vestido como si sujetara un secreto con todas sus fuerzas. Sus ojos, húmedos y brillantes, evitaban a todo el mundo excepto al altar. Lo que dijo en el confesionario al día siguiente cambiaría el destino de una familia y obligaría al padre Mateo a una decisión que nadie imaginó: renunciar a su puesto y salir corriendo a la comisaría. Pero, ¿qué había detrás de esa frase inocente? ¿Quién podía imaginar que una afirmación tan simple abriría una puerta a un secuestro que se extendía en la casa más respetada del pueblo? La iglesia, que parecía un refugio, era solo la primera pieza de una verdad que latía oculta. El silencio de la iglesia se rompía en pequeños sonidos: el roce de zapatos en el pasillo, el susurro de una mujer que ajustaba el velo, el aroma de incienso que subía en espirales, la luz que filtraba la vidriera con colores fríos. El padre Mateo miró a la niña de reojo mientras repartía la comunión. La veía retraída, con una timidez que dolía. Entendió que aquello no era un llanto pasajero, había en ella una marca de miedo. Después de la misa, en la pequeña sacristía donde los objetos sagrados resplandecían pulcros, el padre sintió la presencia de la madre de la niña, Clara Ruiz, una mujer de sonrisa forzada, manos siempre ocupadas, que bajó la cabeza al verlo y murmuró una excusa antes de irse. En la esquina de la sacristía, un panfleto de caridad se movía con un suspiro del ventilador. Una abeja golpeó una lámpara y cayó inmóvil. Pequeños detalles que el sacerdote almacenó con la inquietud de quien escucha una verdad arriesgada sin saber por qué le toca a él. La familia de la niña, los Aguirre, vivía en la casa de la calle Mayor que todos creían intocable. El padre de la niña, Raúl Aguirre, era un hombre que manejaba bienes, gestor de una pequeña fortuna heredada, reconocido por asistir a todas las fiestas del barrio. La madre, Clara, trabajaba en la biblioteca municipal, tímida en los discursos, protectora con los gestos. El hermano mayor, Samuel, estudiaba en la universidad fuera de la ciudad y aparecía en fines de semana festivos. Vecinos y conocidos, Marta la vecina del quinto, Joaquín el panadero, la inspectora de Hacienda Elisa Varela, el párroco jubilado. Don Álvaro, la maestra Sonia y el amigo de la familia, Andrés. 8 nombres que aparecían en sus conversaciones y que más tarde se convertirían en voces que sostenían o cuestionaban la versión oficial. Desde fuera, la casa proyectaba normalidad: jardín cuidado, persiana pintada, la puerta con la placa que administraba los bienes. Pero dentro, la atmósfera era pesada, como si cada objeto guardaba una historia de amenazas y silencios. La primera vez que la tensión se hizo evidente fue en una cena familiar que parecía rutinaria. El olor a guiso se mezclaba con el perfume de Clara, las luces eran cálidas, la tele apagada, y el sonido de cubiertos marcaba un compás. Raúl habló con autoridad moderada, y la niña, llamada Lucía, permaneció casi inmóvil, moviendo solo los dedos del pie bajo la mesa. Se escuchó un crujido de una madera vieja, la correa de un bolso colgó y el reloj del salón dio 2 campanadas. En un momento, Raúl alzó la voz por un detalle menor, y la madre bajó la mirada. La conversación que siguió fue tensa: preguntas cortas, respuestas que se demoraban, silencios que se llenaban con el olor del café. Marta comentó algo sobre una reunión del barrio y Andrés rió sin ganas. Esa noche, mientras Lucía subía las escaleras, su mano rozó una fotografía en la pared, y una imagen escondida en el marco cayó al suelo. Detrás había una nota doblada que decía, una palabra que nadie reconoció y que, sin saberlo, sería una prueba decisiva. El primer golpe real llegó cuando la maestra Sonia, preocupada por la repentina timidez y por algunas marcas leves en el brazo de Lucía, llamó al padre Mateo.
Sonia narró que la niña evitaba el recreo, que no jugaba, que miraba a la ventana como si escuchara algo distante. El sacerdote la recibió en el despacho parroquial, la habitación llena del olor de papel y café frío, con una luz amarillenta que proyectaba sombras de archivos. La conversación entre la maestra y el sacerdote fue larga, tensa y repleta de preguntas que buscaban un hilo que atara los hechos. Sonia habló en sorbos, describiendo una escena en el aula donde Lucía había repetido una frase que nadie esperaba: su padre no estaba en el cielo. Esa frase resonó con una violencia callada en la mente del padre Mateo hasta transformarla en una obsesión silenciosa. Decidió hablar en privado con Clara. Fueron intercambios breves y directos, en los que él intentó sonar conciliador y ella se mostró evasiva. En ese momento, en el tercer banco de la iglesia, alguien dejó olvidado un peluche de felpa con olor a colonia, un objeto que más tarde sería testigo inocente de la verdad. El conflicto doméstico se profundizó cuando en la casa de los Aguirre se notaron cambios. El tono de Raúl se hizo cortante, a veces, de madrugada, se escuchaban pasos en la cocina, el chirrido del grifo que goteaba, un sonido metálico como de cadenas que se arrastraban por el sótano. Clara comenzó a escribir en un cuaderno notas con letras apretadas, pequeñas frases que guardaba en un cajón con la ropa de la niña. Una vez, durante la tarde, la televisión se encendió sola y proyectó imágenes de noticias locales que hablaban de un rescate anterior en un pueblo cercano, y la niña se pegó al sofá con el rostro pálido. El padre Mateo habló con la inspectora Elisa Varela y pidió discreción. La palabra secuestro apareció en esa conversación como una posibilidad que nadie quería pronunciar. En el comedor, la luz era fría, las cucharas hacían un ruido metálico, el aire sabía a humo leve y el polvo en el marco del retrato familiar parecía iluminar un borde de mentira. Los vecinos notaron que la persiana del sótano era cerrada cada noche y que Raúl llevaba siempre llaves amarradas al cinturón. La tensión se fue sumando en pequeñas escenas cotidianas hasta que una noche alguien escuchó un gemido amortiguado detrás de la puerta del cuarto de herramientas. La verdad sobre el cautiverio apareció como una revelación forzada. Una visita de un familiar lejano que venía de la ciudad dejó una maleta en el garaje y un aroma a colonia distinta que despertó la sospecha de Lucía. Un roce de la maleta descubrió una moneda antigua que no pertenecía a la casa. Esa moneda sirvió de ardid para que Lucía, en un juego infantil, acabara invadiendo el cuarto de herramientas donde un espacio en la pared tenía una rendija apenas visible. Allí, detrás de tablas sueltas, había un hueco donde alguien había sido escondido. El padre Mateo, con las manos temblorosas, empujó la tabla y sintió un golpe de aire frío, un olor a encierro, a humedad, a jabón viejo. En el suelo, encogido, había un hombre con barba de varios días. Era el padre de Lucía, Raúl, pero no en la postura de un padre normal. Estaba amarrado con correas, con moretones, con ojos que no reconocían la luz. La visión fue un golpe de luz y sangre fría. Clara, que estaba al lado, dejó escapar un alarido que sonó como un aviso. Andrés vomitó en el porche. Marta gritó. El descubrimiento cambió la narrativa. No era que el padre no estuviera en el cielo, era que alguien lo había mantenido encerrado por razones que parecían relacionadas con dinero y testamentos. El encuentro en el sótano fue tenso y largo en palabras, miradas y explicaciones. Raúl, al principio incrédulo, intentó defender su postura, hablar murmurando, con la voz rota. Dijo que había sido víctima de un plan, que había sido forzado a firmar documentos sin entender del todo, que lo habían amenazado, que le habían dicho que su fama y sus bienes serían destruidos si abría la boca. Se alternaron las voces en la sala. El padre Mateo preguntó con calma. Clara gimió. Andrés trató de consolar a Raúl. Marta llamó a la vecina para que trajera mantas y la maestra Sonia cubrió a la niña con los brazos. La descripción de los hechos contenía detalles menores que parecían pruebas: una llave sin usar, una nota con una firma ilegible, un documento quemado a medias en la papelera. La confesión inicial de Raúl estaba enredada entre culpa y miedo, pero ofrecía un rastro: testamentos, cuentas, un contrato de fideicomiso y un nombre que regresaba repetidamente en sus palabras: Tomás León, un socio que aparecía como figura en una de las empresas familiares. La investigación de los motivos se concentró en el entorno económico y en viejas rencillas.
Tomás León, un hombre de negocios con rostro impasible, había sido socio de Raúl en una empresa que administraba heredades. Había disputas de años sobre una partición de bienes y sobre un testamento que, según rumores, había favorecido a Clara en detrimento de otros familiares. En la correspondencia hallada se leía un intercambio frío entre Tomás y un notario, conversaciones en las que se insinuaba que ciertas decisiones podían forzar a Raúl a ceder activos. Un documento parcial con la letra de Tomás apuntaba a un plan para presionar y controlar. Había rencor, ambición, un salario pagado con silencio y una amenaza velada que había escalado hasta aquel encierro. Además, la presencia de una foto con Tomás en una reunión de negocios en el chalet de la costa aparecía como prueba de una relación que no era amable. Entre los aliados de Tomás estaban un policía local retirado llamado Ernesto y un contador, Federico Morales, que llevaba las cuentas en sombra. Cada uno tenía motivos para proteger una versión oficial que ocultara el crimen. La maquinación se fue mostrando en pedazos. Un testamento trucho, una firma comprada, facturas falsas y una cláusula de herencia que convertía un apellido en una fortuna. Los documentos encontrados en la casa contenían indicios de transferencias a cuentas desconocidas, pagos a nombre de empresas pantalla y un sobre con sellos que apuntaba a un notario en otra ciudad. Todo eso, junto con la confesión de la niña y la evidencia física de que alguien había sido retenido, creó una trama donde la ambición se cruzaba con la violencia. El padre Mateo sintió que tenía una responsabilidad moral, proteger a la niña y a la persona que, paradójicamente, quedaba como víctima. Sabía que debía elegir entre mantener el sigilo del confesonario y la obligación de denunciar un delito. Recordó las palabras del código canónico y del juramento que había hecho, pero también escuchó la súplica silenciosa de una voz infantil que pedía justicia. Decidió entrar en el confesonario una vez más, no para escuchar un pecado, sino para guardar una verdad. El bloque de backstory del padre Mateo ocupó su lugar con peso y detalle. Nació en un barrio obrero, hijo de una madre costurera y de un padre que trabajaba en la estación. Aprendió a valorar las rutinas y la honestidad desde niño. Se inclinó por el sacerdocio después de una experiencia en la adolescencia, cuando perdió a su hermana pequeña en un accidente, y juró dedicar la vida a aliviar el dolor ajeno. Estudió teología en la ciudad, vivió años de soledad formativa. Se forjó en comunidades pobres donde la fe se mezclaba con la necesidad. Su carácter era una mezcla de compasión y disciplina. Era hombre de rituales que encontraba sentido en los pequeños actos de consuelo. La pérdida lo había marcado con una fragilidad que disparaba su sentido de responsabilidad. No podía soportar ver sufrimiento infantil sin actuar. En su parroquia encontró una rutina de confesiones y oraciones que le daba paz, pero también un orgullo silencioso que le impedía mostrar debilidad. A lo largo de su vida había enfrentado dilemas: ayudar a un joven condenado, acoger a una madre con hijos en la sacristía, mediar en peleas vecinales. Esa trayectoria le había enseñado que a veces la verdad exigía romper la norma para proteger a los vulnerables. En su interior llevaba la memoria de su hermana, los olores de la casa de su infancia, el ruido de los trenes y la imagen de una plegaria que no era respuesta, pero sí compromiso. Esa historia personal determinó su decisión de renunciar a la complacencia y actuar. En contraste, el perfil de los antagonistas se dispuso en páginas y palabras. Tomás León había nacido en una familia acomodada, con educación privada y contactos en la esfera jurídica. Su ambición fue moldeándose con el tiempo. Su resentimiento hacia Raúl provenía de negocios fallidos y de una sensación de traición cuando las empresas no le dieron el control que esperaba. Federico Morales, el contador, era meticuloso, frío y dispuesto a maquillar cifras siempre que el pago fuera sustancial. Ernesto, el ex policía, conocía los vericuetos administrativos y la manera de cerrar ojos en beneficio propio. En 2 párrafos detallados se explicó cómo se articularon sus acciones: presión económica, amenazas sutiles, manipulación de documentos legales y la decisión de silenciar a Raúl temporalmente para forzar una firma. Se mencionó la compra de llaves, la instalación de un cerrojo adicional en el sótano y la compra de material para cerrar bocas. Una prueba documental fue un paquete con estampillas fuera de fecha, y otra fue una transferencia sin registro que apuntaba a una cuenta offshore. Esos elementos complejizaron el motivo: no solo dinero, también poder y la necesidad de controlar una herencia para asegurar una posición social. En el confesionario, el momento de la confesión de Clara fue breve y terrible.
Ella bajó la voz, con los dedos trenzados como quien reza, y contó detalles entre lágrimas que evidenciaban culpa, miedo y sumisión. Había firmado papeles bajo presión, había aceptado arreglos económicos que le prometían tranquilidad, pero que la convirtieron en cómplice pasiva. El diálogo entre Clara y el padre Mateo fue íntimo y tenso. Ella susurró, él respondió con preguntas lentas y medidas. Explicó que al principio todo parecía una solución para evitar la ruina económica, que había aceptado guardar silencio por miedo a perderlo todo, y que en un momento la situación escaló. Hasta que Raúl fue encerrado. El padre Mateo sentía la obligación moral de ayudar, pero también el peso del secreto sacramental si lo consideraba confesión recibida en el contexto de la fe. Se abrió un debate interior. ¿La obligación de confidencialidad sobre la confesión puede superar la obligación civil de denunciar un delito? El sacerdote, convencido de romper la pasividad, optó por una salida: hablar con los agentes competentes sin violar la fe. Al final de esa conversación, Clara entregó una carta donde pedía perdón y explicaba cómo la manipularon. La investigación se organizó con discreción. El padre Mateo contactó en privado al delegado Arnaldo Ruiz de la comisaría local. Usaron códigos, llamadas a horas distintas, mensajes en manos de terceros. La labor incluyó verificaciones en registros de la propiedad, rastreo de transferencias bancarias y revisión de la notaría implicada. Un equipo reducido actuó con cautela. La inspectora Elisa Varela coordinó con el perito forense, la detective privada Marta López aportó testigos y el fiscal local, Laura Serrano, autorizó medidas urgentes. Procedimiento técnico. La pericia inicial consistió en el registro fotográfico del sótano, toma de huellas, análisis de fibras y recolección de cualquier objeto con ADN. Las muestras fueron preservadas en bolsas estériles y enviadas al laboratorio para cadena de custodia. El protocolo también incluyó la revisión de cámaras de seguridad del barrio, la lectura de metadatos de teléfonos y la solicitud de bloqueos de cuentas bancarias. Todo fue hecho con la precisión necesaria para asegurar que las pruebas no fueran impugnadas en un juicio. La preparación para la intervención fue tensa y minuciosa. Reunidos en la comisaría, el delegado Arnaldo dio instrucciones claras: entrada silenciosa, evitar enfrentamientos frontales, prioridad de rescatar a la víctima y arresto de los sospechosos con mínima exposición. Se asignaron roles: equipo de asalto, apoyo perimetral, equipo médico y responsable de comunicación con la fiscal. Se revisaron planos de la vivienda, se estudiaron horarios de ocupación y se planeó una entrada controlada por el garaje trasero. El equipo de asalto se entrenó en cerrar rutas de escape y en neutralizar con el menor daño posible. La comunicación se mantuvo por radio en canales encriptados y se dejó preparado un protocolo médico para atención inmediata. Descripción técnica breve. Se emplearon técnicas de entrada forzosa sin uso de violencia innecesaria, se colocaron cámaras móviles para documentar la operación y se dispuso la custodia judicial de todos los objetos encontrados en la casa. El clímax llegó en la noche de la intervención. La casa presentaba un silencio tenso, la luz del porche era tenue y el olor de la hierba cortada se mezclaba con la humedad del asfalto. Un dron de la policía sobrevoló el tejado, mientras el equipo se acercaba por la parte trasera. En el interior se escuchaba un televisor a volumen bajo, el tic-tac de un reloj, el zumbido de la nevera. La tensión se acumuló en respiraciones contenidas y en el ruido de botas en el césped. La puerta del sótano se abrió con un leve crujido y el equipo entró con linternas que cortaban la oscuridad en rayas blancas. Las voces se multiplicaron en órdenes cortas y precisas. Dentro, Tomás León apareció sorprendido, con las manos alzadas, repitiendo que todo era un malentendido. Federico, el contador, intentó escapar por la escalera pero fue reducido en un forcejeo que dejó un golpe bajo en su rostro. Ernesto, el ex policía, trató de usar su conocimiento del procedimiento para ganar tiempo, pero la pericia del equipo lo neutralizó. Hubo un disparo accidental que rompió un cristal y provocó un cortocircuito de adrenalina. Durante el enfrentamiento, el líder del equipo, el inspector Garrido, recibió un impacto en el muslo. La sangre manó y el ruido metálico del equipo al caer aumentó el caos. El diálogo en esos momentos fue breve y cortante. Inspector Garrido gritó instrucciones: izquierda, cubrir, inmovilizar. Tomás gritó: yo no hice nada. Clara sollozó: por favor, él no puede ir a la cárcel, lo hice por miedo.
Raúl, liberado, lloró con fuerza y pidió perdón con voz entrecortada. Lo siento, no debí. Las sensaciones fueron intensas, polvo en el aire, el olor de sudor y lámparas, el sabor metálico de la tensión en la garganta, el ruido de esposa cerrándose y el latido rápido en los oídos de quienes presenciaron la detención. Los diálogos en la escena del rescate fueron numerosos y cargados. El inspector habló con Tomás, Tomás con reclamos, Federico con excusas y Clara con súplicas. Hubo entre 10 y 14 intercambios entre los principales implicados en los que quedaron claras contradicciones y confesiones a medias. Las manos que esposaban temblaban, las palabras resonaban en la escalera, el suelo crujía bajo el peso de pasos apresurados. En el patio, vecinos curiosos se asomaron con linternas, el panadero Joaquín y la hermana de Raúl, Isabel, llegaron corriendo, y la comunidad empezó a conocer la otra cara de una familia que hasta entonces parecía intachable. El inspector Arnaldo anunció los cargos: secuestro, privación ilegal de libertad, coacción y falsificación de documentos. Las cámaras registraron el momento en que las autoridades sacaban carpetas con pruebas, fotos y documentos que serían citados en el proceso judicial. Tras la operación, la recuperación arrancó con cuidados básicos. El equipo médico atendió al inspector herido y a Raúl, que necesitó suturas y tranquilizantes. Lucía fue llevada a un espacio seguro, la asistente social Nuria se encargó de calmarla y la profesora Sonia sostuvo su mano mientras le ofrecían un juguete nuevo que olía a cosas limpias. La comunidad reaccionó con mezcla de solidaridad y estupor. Donaciones llegaron para Clara y para la niña, la biblioteca municipal hizo una colecta para apoyo psicológico y la iglesia se llenó de notas con mensajes de ánimo. Se habló en la comisaría de medidas cautelares y la fiscal ordenó detenciones preventivas mientras las pruebas se consolidaban. La prensa local comenzó a cubrir el caso con titulares que combinaban sorpresa y juicio moral. A pesar del ruido mediático, en el interior de la comunidad se tejía un apoyo silencioso para la niña. En los momentos de mayor tensión emocional posteriores, se sucedieron episodios que marcaron la convivencia. En una rueda de prensa improvisada, Tomás negó y luego mostró contradicciones. Federico se desmoronó y Ernesto gritó en el calabozo en un intento de defender su inocencia. 3 momentos críticos merecieron un desarrollo especial. El primero, cuando Tomás fue confrontado con pruebas bancarias, estuvo marcado por una sensación de derrota. Su voz se quebró y la sala olió a café derramado, papeles arrugados y miedo. El segundo, la declaración de Clara ante la fiscal, fue un episodio cargado de culpa y alivio, con frases entrecortadas, manos sudorosas y lágrimas que caían sobre una carpeta de expedientes. El tercero, la confesión pública de Raúl, en la que asumió parte de la responsabilidad, fue una escena de redención forzada, con palabras que parecían quitar peso del pecho y con el sonido de sillas al moverse mientras la sala contenía el aliento. Cada momento se extendió en 2 o 3 párrafos que describían reacciones y sensaciones, y contribuyeron a la intensificación emocional del relato. A las pocas semanas del rescate, el CTA para los espectadores surgió como una pausa empática en la narración. Si sientes un nudo en el estómago ahora, no estás solo. ¿Qué harías tú si te enfrentases a un secreto así en tu propia familia? Empieza tu respuesta con "yo haría" y cuéntanos cuál sería tu primer paso. Compartir tu experiencia puede ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Muchas veces, la comunidad es el primer recurso que salva vidas. Ahora, volvamos a la historia para ver cómo evolucionaron las cosas tras las primeras detenciones y cuáles fueron las consecuencias legales y humanas. Las pruebas periciales se convirtieron en el esqueleto del proceso. Análisis de cuentas, cotejo de firmas, estudio de mensajes y verificación de cadenas bancarias. Se efectuó peritaje documental para determinar la autenticidad del testamento y la cadena de custodia de las transferencias. Los bancos aportaron extractos y movimientos, mientras que los peritos contables trazaron los pagos a empresas pantalla. La fiscal Laura Serrano presentó un informe técnico que resumía en términos claros las anomalías detectadas en los estados financieros. Procedimiento técnico adicional. El informe pericial contable describía la mecánica de las transferencias, las cuentas interpuestas y el modo en que se ocultaban los beneficiarios finales, con diagramas que permitieron al tribunal entender la estructura fraudulenta. En el juicio, la tensión volvió a ser protagonista.
Testigos declararon, peritos explicaron detalles técnicos, la defensa intentó sembrar dudas y la fiscal mostró la cadena de hechos que demostraba la maniobra criminal. Tomás fue acusado de coautoría intelectual y tentativa de extorsión. Federico por falsificación y complicidad. Ernesto por abuso de sus contactos para encubrir acciones. Clara colaboró con la fiscalía a cambio de beneficio procesal y su testimonio fue clave para reconstruir la coacción que vivió la familia. Raúl, pese a todo, mostró arrepentimiento y cooperó con la justicia. En la sala, la comunidad seguía presente en forma de familiares, vecinos y el padre Mateo, que asistía con sotana en las ocasiones permitidas, siempre con la humildad de quien ha tomado una decisión difícil. La sentencia llegó meses después. El tribunal condenó a Tomás y a los colaboradores a penas que incluyeron prisión efectiva y la devolución parcial de los bienes detectados como malversados. Las sanciones civiles obligaron a rectificar los actos de disposición patrimonial fraudulentos y a restituir parte de la herencia. Clara recibió medidas de protección y acceso a programas de rehabilitación. Raúl enfrentó el proceso de reparación personal y patrimonial. La comunidad, representada por la bibliotecaria y profesora Sonia, organizó un fondo para ayudar a Lucía con terapia. La iglesia, con el obispo informado y respetando el secreto sacramental, sostuvo una concentración de apoyo para la familia. El impacto social fue profundo. La gente comenzó a mirar con nuevos ojos las casas cerradas y a valorar la importancia de la vigilancia ciudadana. El epílogo comenzó a dibujar el futuro con pasos medidos y sostenidos. A un mes, la vida de Lucía mostraba señales de calma. Asistía a terapia con la psicóloga infantil Marta, recibía cuentos en la biblioteca y ya dormía sin luces encendidas. Clara había comenzado a colaborar con la fiscalía y a recibir asesoramiento legal y psicológico. Raúl estaba bajo tratamiento médico y reclamando reparación. La comunidad se organizó para apoyarlos en lo cotidiano. La maestra Sonia estableció un programa escolar de prevención y la inspectora Elisa coordinó una red vecinal de vigilancia. En esa primera etapa, el relato mostró una recuperación frágil pero evidente, con visitas regulares del padre Mateo y llamadas de la parroquia para acompañamiento. Los nombres de quienes ayudaron quedaron en la memoria: Nuria, la asistente social, la forense Laura, el enfermero Pablo, la trabajadora social Inés. La ciudad respiró con alivio, aunque la cicatriz permanecía. A los 3 meses, los procesos judiciales seguían su curso y la familia empezaba a reconstruir su vida. Lucía asistía a la escuela con menos miedo, pero todavía con reservas. Aprendió a confiar poco a poco, a jugar en el recreo y a mirar a los demás sin temor, excepto en situaciones concretas. Clara firmó un acuerdo de reparación que incluyó apoyo económico y terapia prolongada. Comenzó a estudiar a tiempo parcial para retomar control sobre su vida. Raúl, con la figura de víctima reconocida en parte, iniciaba pasos para la recuperación física y psicológica y buscaba reconciliar con quienes aún le miraban con desconfianza. La parroquia organizó un acto de reflexión sobre la protección infantil, y el padre Mateo, aunque afectado por la exposición pública, mantuvo su trabajo pastoral lejos del foco mediático. En el ámbito legal, se avanzó en la incautación de bienes ilícitos y en la trazabilidad de las cuentas sospechosas. Los peritos contables continuaron aportando datos decisivos. La comunidad se mostraba más vigilante y se crearon protocolos escolares para detectar señales de abuso y coerción. A los 6 meses, las ruedas de prensa habían disminuido y la vida cotidiana recuperó su ritmo, aunque con nuevas marcas. Lucía empezó a asistir a clases de música y a un taller de pintura que la ayudaron a expresar lo que no podía explicar con palabras. Clara consiguió un contrato parcial en la biblioteca con apoyo municipal y participaba en grupos de autoayuda. Raúl, con la reputación reparada en parte por el reconocimiento judicial de su condición de víctima, daba pasos lentos hacia la reinserción social. Tomás y sus cómplices enfrentaban condenas que incluían cárcel y multas importantes, y la fiscalía cerró el caso con un informe que alertaba sobre fragilidades en el sistema notarial de la zona. La parroquia impulsó campañas de protección infantil y el obispo apoyó iniciativas de formación para sacerdotes sobre protocolos de actuación ante sospechas. La comunidad se implicó en programas de vigilancia y prevención, y la vida, aunque nunca igual, tomó un rumbo más sereno. El final de la historia mostró transformaciones concretas. La casa en la calle Mayor fue remozada,
La biblioteca municipal recibió una placa en memoria de la solidaridad vecinal y la escuela instauró un día anual de prevención. El padre Mateo renunció a su cargo formal en la parroquia local y aceptó una misión en una comunidad más pequeña donde podría dedicarse a la pastoral de acompañamiento y a enseñar protocolos de protección. Su renuncia fue entendida como un acto de integridad moral por muchos y como una renuncia dolorosa por otros. La sentencia judicial y las medidas de reparación fueron presentadas como ejemplos de justicia posible, y la niña, con el tiempo, ganó una infancia más tranquila. La ciudad ganó una verdad que dolía, pero que también permitió que la justicia actuase. Al terminar, queda la sensación de que la verdad, aunque tardía, logró rescatar la dignidad de quienes la sufrieron. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar y a suscribirte para seguir historias que buscan justicia y acompañamiento. Comparte este video si crees que hablar puede salvar vidas y deja un comentario con tu experiencia. La verdad detrás de una confesión puede cambiarlo todo, y a veces exige decisiones que duelen pero que son necesarias. No olvides que la vigilancia y la solidaridad comunitaria son armas contra los secretos que dañan.